¿Te has dado cuenta de que la forma en que hablas contigo mismo puede cambiar tu vida de manera drástica? Imagínate si pudieras transformar cada pensamiento negativo en una chispa de motivación y energía positiva. Sí, has oído bien. La conversación interna que tienes, esos pensamientos y palabras que te dices a ti mismo todos los días, tienen un poder increíble. Hoy, te voy a mostrar cómo puedes dar un giro a tu vida cambiando tu lenguaje interno de negativo a positivo en solo 10 minutos. Pero antes de empezar te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir nuestros vídeos con todos los que amas y desean una vida mejor. Comenta abajo qué tan dispuesto estás a cambiar tus pensamientos negativos a positivos. Prepárate para descubrir una técnica simple pero poderosa que puede marcar una gran diferencia en tu día a día. Vamos a empezar este viaje transformador juntos. Antes de descubrir este increíble cambio, mi vida era una montaña rusa de pensamientos negativos. Cada día, me encontraba atrapado en un ciclo de autocrítica y desmotivación que parecía interminable. Despertaba cada mañana con una sensación de pesadez, anticipando que el día traería más desafíos y fracasos. Miraba al espejo y en lugar de ver mi verdadero potencial, solo veía mis defectos y errores. En el trabajo, dudaba de mis habilidades, constantemente preocupado por no estar a la altura de las expectativas. Las críticas constructivas se sentían como ataques personales, y cualquier error, por pequeño que fuera, se convertía en una prueba más de mi insuficiencia. Este diálogo interno negativo no solo afectaba mi desempeño, sino que también erosionaba mi confianza y autoestima. En mis relaciones personales, la historia no era diferente. Temía no ser lo suficientemente bueno para mis amigos y familiares, y me preocupaba constantemente por decepcionarlos. Este miedo a la desaprobación me llevaba a evitar situaciones sociales, aislándome y aumentando aún más mis sentimientos de soledad y desesperanza. Las noches eran especialmente difíciles. Al acostarme, mi mente se llenaba de pensamientos críticos sobre el día que había pasado y preocupaciones sobre el futuro. La falta de sueño solo agravaba mis sentimientos de ansiedad y tristeza, creando un ciclo vicioso del que parecía imposible escapar. Este estado de negatividad constante se reflejaba en mi salud física también. La tensión y el estrés acumulados resultaban en dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos y una sensación general de fatiga. Mi cuerpo y mente estaban exhaustos, atrapados en un círculo de negatividad que me impedía avanzar y disfrutar de la vida. Así era mi vida antes de descubrir el poder transformador de cambiar mi lenguaje interno. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, y no podía imaginar cuánto. Un día, mientras navegaba por internet, me encontré con un artículo que prometía cambiar mi vida de una manera que nunca había imaginado. El artículo afirmaba que cambiar nuestro lenguaje interno podía transformar radicalmente nuestra perspectiva y, en consecuencia, nuestra vida. Al principio, fui escéptico. ¿Cómo podían unas simples palabras internas tener tanto poder? Sin embargo, algo en ese mensaje resonó profundamente conmigo. Empecé a recordar todas las veces que mis pensamientos negativos habían saboteado mis esfuerzos y mis relaciones. Me di cuenta de que mi diálogo interno era como un enemigo invisible, siempre presente, siempre crítico. El artículo hablaba de investigaciones científicas que demostraban cómo el lenguaje positivo podía reconfigurar el cerebro, promoviendo el bienestar emocional y físico. Empezaba a parecer más que una simple teoría motivacional, tenía fundamento real. La semilla de la curiosidad estaba plantada. Me pregunté, ¿qué pasaría si realmente pudiera cambiar mi perspectiva en tan poco tiempo? ¿Podría este cambio impactar todos los aspectos de mi vida? Me sentí intrigado y emocionado. La idea de tener el control sobre mis pensamientos y emociones, de poder revertir años de negatividad con un enfoque diferente, me resultaba irresistible. Decidí investigar más a fondo. Busqué testimonios de personas que habían aplicado estos principios y encontré historias inspiradoras de transformación. Gente que, como yo, había estado atrapada en un ciclo de autocrítica y desmotivación, y que había encontrado una salida al aprender a hablarse con más amabilidad y positividad. Fue en ese momento cuando supe que tenía que intentarlo. Este era mi llamado a la aventura, una oportunidad para salir de mi zona de confort y enfrentar un desafío que prometía cambiar mi vida para mejor. No sabía exactamente cómo funcionaría, pero algo dentro de mí gritaba que debía seguir adelante. Decidí comprometerme a este viaje de transformación y ver por mí mismo los resultados. Estaba listo para descubrir si, al cambiar mi lenguaje interno, podría realmente cambiar mi vida. Empecé mi búsqueda de ayuda con una mente abierta y un corazón lleno de esperanza. Sabía que no podía hacer este viaje solo, así que me sumergí en la vasta cantidad de recursos disponibles sobre desarrollo personal.
Al investigar, descubrí un mundo nuevo de expertos y mentores que habían dedicado sus vidas a ayudar a otros a superar las barreras internas y alcanzar su máximo potencial. Uno de los primeros expertos que encontré fue Louise Hay, una pionera en el campo de la autoayuda, conocida por su enfoque en el poder de las afirmaciones positivas. Sus libros y conferencias me enseñaron que el primer paso para cambiar nuestro lenguaje interno es ser consciente de nuestros pensamientos y reemplazar los negativos con afirmaciones positivas y empoderadoras. Amarte a ti mismo puede sanar tu vida, decía Louise, y decidí empezar a aplicar sus principios, repitiendo afirmaciones positivas cada mañana y noche. También descubrí a Tony Robbins, un influyente coach motivacional cuyas energéticas charlas y seminarios me inspiraron a tomar acción inmediata. Tony enfatizaba la importancia de cambiar nuestro estado emocional a través del lenguaje y la fisiología. Comencé a implementar sus técnicas de anclaje positivo, utilizando gestos y posturas de poder para reforzar mis nuevas afirmaciones. Además, encontré valiosos recursos en las enseñanzas de Byron Katie, quien desarrolló un método llamado The Work para cuestionar y cambiar pensamientos negativos. Este proceso de indagación me permitió desafiar mis creencias limitantes y reestructurar mi diálogo interno desde una perspectiva más objetiva y compasiva. Otro mentor que influyó en mi viaje fue Brendon Burchard, experto en productividad y motivación. Sus prácticas de journaling y visualización me ayudaron a clarificar mis metas y a mantenerme enfocado en los aspectos positivos de mi vida. Cada día, dedicaba tiempo a escribir en mi diario, reflexionando sobre mis pensamientos y visualizando mis objetivos con una mentalidad positiva. Con esta guía diversa y rica en técnicas, comencé a probar estos métodos por mí mismo. Me comprometí a seguir sus consejos al pie de la letra, integrando las prácticas en mi rutina diaria. Adopté una mentalidad de aprendiz, dispuesto a experimentar y ajustar mis enfoques según fuera necesario. A medida que aplicaba estas enseñanzas, noté pequeños cambios en mi forma de pensar y sentir. Las afirmaciones de Louise Hay empezaron a resonar en mi mente durante el día, y los ejercicios de Tony Robbins me llenaban de energía y determinación. El cuestionamiento de Byron Katie me ofrecía claridad y paz mental, mientras que el journaling de Brendon Burchard me mantenía enfocado y optimista. Poco a poco, estos métodos comenzaron a integrarse en mi vida de manera más natural. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, tenía las herramientas y la conciencia para abordarlo y transformarlo. La combinación de estas diversas técnicas me proporcionó un arsenal poderoso para combatir la negatividad y cultivar una perspectiva positiva y fortalecedora. A través de la guía de estos expertos, no solo encontré las herramientas para cambiar mi lenguaje interno, sino que también descubrí una comunidad de personas que habían recorrido el mismo camino y habían emergido más fuertes y felices. Este apoyo y sabiduría me dieron la confianza y la determinación para continuar mi propio viaje de transformación. Tomé la decisión de dejar de lado mis viejas costumbres y me comprometí a probar estas nuevas técnicas de inmediato. Fue un momento decisivo, una bifurcación en el camino de mi vida. Me di cuenta de que para lograr un cambio real, debía salir de mi zona de confort y abandonar los patrones de pensamiento que me habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. Estaba listo para enfrentar el desafío, consciente de que este sería un viaje lleno de altibajos. El primer paso fue establecer una rutina diaria dedicada a mi desarrollo personal. Cada mañana, me levantaba temprano para tener tiempo suficiente para practicar las técnicas que había aprendido. Comenzaba el día con afirmaciones positivas, repitiendo frases como soy suficiente, merezco el éxito y estoy lleno de potencial. Al principio, estas palabras se sentían extrañas y vacías, pero persistí, sabiendo que la repetición y la constancia eran clave para reprogramar mi mente. Adopté una actitud de observador respecto a mis pensamientos. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, lo anotaba en un diario. Este acto de escribir me permitió ver patrones en mi autocrítica e identificar las situaciones que desencadenaban estos pensamientos. Con esta nueva conciencia, podía cuestionar la validez de mis creencias negativas utilizando las técnicas de Byron Katie. Preguntas como ¿es esto realmente cierto? ¿Y qué evidencia tengo de lo contrario? Me ayudaron a desafiar y desmantelar mis pensamientos autodestructivos. Incorporé ejercicios de visualización en mi rutina nocturna. Antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba mis objetivos y sueños como si ya se hubieran cumplido. Visualizaba el éxito en mi carrera, relaciones armoniosas y una vida llena de alegría y propósito. Este ejercicio no solo me llenaba de esperanza, sino que también enviaba señales positivas a mi subconsciente, preparándome para el día siguiente con una mentalidad optimista. La implementación de estos cambios no fue fácil. Hubo días en los que me sentía desanimado, en los que los viejos hábitos trataban de resurgir y arrastrarme de vuelta a la negatividad.
Sin embargo, cada desafío era una oportunidad para aplicar las técnicas que había aprendido. Recordaba las palabras de Tony Robbins sobre la importancia de la perseverancia y la acción constante. Cada obstáculo superado era una victoria, una prueba de mi compromiso y determinación. La práctica de la gratitud también se convirtió en una parte fundamental de mi día. Al final de cada jornada, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Este simple acto transformó mi perspectiva, ayudándome a enfocarme en lo positivo y apreciar las pequeñas bendiciones diarias. La gratitud, descubrí, era un antídoto poderoso contra la negatividad y el desánimo. Poco a poco, comencé a notar cambios significativos. Mis pensamientos se volvieron más positivos y constructivos. Me sentía más seguro y motivado, enfrentando los desafíos con una actitud proactiva. Mis relaciones mejoraron, ya que mi nueva perspectiva me permitió conectar con los demás de manera más auténtica y empática. Incluso mi salud física se benefició, con menos estrés y más energía para disfrutar de la vida. Esta decisión de dejar de lado mis viejas costumbres y abrazar estas nuevas técnicas fue el punto de partida de una transformación profunda. Estaba listo para enfrentar el desafío, y con cada paso que daba, me acercaba más a la persona que siempre había querido ser. La partida hacia lo desconocido, aunque aterradora al principio, resultó ser la mejor decisión de mi vida. Al principio, fue difícil. Cambiar una mentalidad negativa arraigada no sucede de la noche a la mañana. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, tenía que hacer un esfuerzo consciente para cambiarlo. Era como luchar contra una corriente poderosa que me arrastraba hacia abajo. La inercia de años de pensamientos negativos tenía una fuerza increíble, y mi escepticismo inicial no ayudaba. Los primeros días fueron particularmente desafiantes. A cada paso, me encontraba enfrentando mis viejos patrones de autocrítica y pesimismo. Un pensamiento negativo aparecía y me decía, no eres lo suficientemente bueno para esto o esto no va a funcionar para ti. Mi mente se resistía al cambio, aferrándose a lo conocido, incluso si eso conocido era doloroso y limitante. Tuve que aprender a detectar estos pensamientos en el momento en que surgían. Era un ejercicio de vigilancia mental constante. Cada vez que un pensamiento negativo emergía, lo observaba sin juzgarlo y luego aplicaba las técnicas que había aprendido. Reemplazar un no puedo hacerlo con un estoy aprendiendo y mejorando cada día requería práctica y paciencia. Me enfrenté a mis dudas internas. Preguntas como ¿y si esto no funciona? O ¿y si estoy perdiendo el tiempo? Inundaban mi mente. Había momentos en que mi escepticismo se hacía sentir más fuerte, alimentado por años de decepciones y fracasos. Recordaba las promesas de los expertos que seguía, pero ponerlas en práctica era otro asunto. La duda y la incerteza se convertían en obstáculos que debía superar a diario. Otro desafío fue lidiar con la resistencia emocional. Había una parte de mí que se sentía cómoda en la negatividad, porque era familiar. Abrazar una mentalidad positiva significaba abandonar esa zona de confort, y eso provocaba miedo e inseguridad. Me di cuenta de que, a menudo, el cambio no es solo una cuestión de mentalidad, sino también de emociones profundamente arraigadas. Además, estaba la inercia de años de pensamientos negativos. Estos pensamientos no solo eran hábitos mentales, sino que también habían moldeado mis respuestas emocionales y físicas. Mi cuerpo estaba acostumbrado a la tensión y el estrés, y mi mente, a la autocrítica constante. Cambiar eso requería no solo esfuerzo mental, sino también un compromiso con mi bienestar físico y emocional. Para enfrentar estos desafíos, me apoyé en las prácticas que había aprendido. Utilicé las afirmaciones positivas de Louise Hay como mantras diarios, repitiéndolas hasta que comenzaron a sentirse más naturales. Los ejercicios de anclaje de Tony Robbins me ayudaron a cambiar mi estado emocional rápidamente, utilizando gestos y posturas de poder para contrarrestar la negatividad. El método de cuestionamiento de Byron Katie fue crucial para desmantelar las creencias limitantes que alimentaban mis pensamientos negativos. Empecé a ver mis pensamientos negativos como oportunidades para practicar estas técnicas. Cada pensamiento negativo era una señal de que necesitaba aplicar lo que había aprendido. En lugar de sentirme abrumado por la cantidad de negatividad, comencé a ver cada pensamiento como un paso más hacia mi transformación. El apoyo de una comunidad también fue vital. Me uní a grupos en línea y foros donde otros compartían sus experiencias y estrategias para cambiar su lenguaje interno. Este sentido de comunidad me proporcionó ánimo y motivación, recordándome que no estaba solo en mi viaje. A pesar de las dificultades, persistí. Cada día, cada esfuerzo consciente para cambiar mis pensamientos negativos era una victoria. Gradualmente, empecé a notar cambios sutiles.
Mis pensamientos negativos se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Comencé a sentir una creciente sensación de control sobre mi mente y mis emociones. Estos desafíos iniciales fueron como las pruebas de un héroe en su viaje, forjando mi determinación y fortaleciendo mi compromiso con el cambio. Cada obstáculo superado me acercaba más a la persona que quería ser, demostrando que, con esfuerzo y persistencia, era posible transformar mi vida desde adentro hacia afuera. Pero no me rendí. Sabía que la transformación no sería instantánea y que requeriría constancia y dedicación. Comencé a implementar afirmaciones positivas diarias, reconociendo el poder de las palabras para moldear mis pensamientos y emociones. Cada mañana, repetía frases como soy capaz y fuerte, merezco cosas buenas y estoy en control de mi vida. Al principio, estas afirmaciones se sentían forzadas, casi como si estuviera engañándome a mí mismo, pero con el tiempo, comenzaron a resonar más profundamente, plantando semillas de positividad en mi mente. La práctica de la gratitud se convirtió en una parte esencial de mi enfoque. Cada noche, antes de acostarme, escribía en un diario al menos 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Al principio, era un ejercicio desafiante, ya que mi mente estaba acostumbrada a enfocarse en lo negativo. Pero poco a poco, empecé a encontrar más cosas que agradecer, desde las pequeñas alegrías cotidianas hasta los logros más significativos. Esta práctica no solo me ayudó a cambiar mi perspectiva, sino que también me llenó de una sensación de paz y satisfacción. Ser más consciente de mi diálogo interno fue un cambio crucial. Comencé a prestar atención a los momentos en que mis pensamientos se volvían negativos o autocríticos. En lugar de dejar que estos pensamientos se apoderaran de mí, los abordaba de inmediato. Preguntaba, ¿es esto realmente cierto? ¿Y cómo puedo reformular esto de una manera más positiva? Esta práctica de cuestionar y reformular mis pensamientos me ayudó a desarrollar una mayor conciencia y control sobre mi mente. La meditación se convirtió en una herramienta poderosa en mi arsenal. Cada día, dedicaba tiempo a sentarme en silencio, enfocándome en mi respiración y dejando que mis pensamientos fluyeran sin juzgarlos. La meditación me enseñó a observar mis pensamientos desde una perspectiva de desapego, permitiéndome verlos por lo que eran, meras ideas que no definían mi realidad. Esta práctica no solo redujo mi nivel de estrés, sino que también me dio claridad mental y una mayor capacidad para manejar mis emociones. El journaling fue otra técnica que utilicé para reforzar estos cambios. Cada día, dedicaba tiempo a escribir sobre mis pensamientos y sentimientos, explorando las raíces de mi negatividad y documentando mis progresos. Este proceso de escribir y reflexionar me permitió ver mis patrones de pensamiento con mayor claridad y desarrollar estrategias para abordarlos de manera efectiva. También utilizaba mi diario para establecer metas y planificar cómo alcanzarlas, lo que me ayudaba a mantenerme enfocado y motivado. Implementar estos cambios no fue un camino fácil ni lineal. Hubo días en que me sentía abrumado por la negatividad y las dudas, pero cada vez que caía, me levantaba con una mayor determinación. Recordaba las palabras de mis mentores y las historias de otros que habían recorrido este camino antes que yo. Su éxito me inspiraba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Con el tiempo, estos hábitos comenzaron a integrarse en mi vida de manera más natural. Las afirmaciones positivas se convirtieron en una segunda naturaleza, y la gratitud se arraigó en mi corazón. La conciencia de mi diálogo interno me permitió identificar y cambiar los pensamientos negativos con mayor rapidez, y las prácticas de meditación y journaling me proporcionaron las herramientas necesarias para mantenerme enfocado y equilibrado. Cada uno de estos enfoques, aunque simple por sí solo, formaba parte de un todo más grande. Juntos, crearon una base sólida sobre la cual podía construir una vida más positiva y plena. No solo estaba cambiando mis pensamientos, estaba transformando mi vida desde adentro hacia afuera. Este enfoque proactivo me permitió no solo sobrevivir a los desafíos, sino también prosperar y encontrar una nueva fuerza y resiliencia en mí mismo. Hubo momentos de crisis en los que parecía imposible cambiar mi patrón de pensamiento. Estos periodos eran oscuros y desalentadores, cuando sentía que todos mis esfuerzos no estaban dando frutos. Me encontraba atrapado en una espiral de dudas, cuestionando si realmente tenía el poder de transformar mi vida o si estaba destinado a vivir con una mentalidad negativa para siempre. Uno de esos momentos críticos ocurrió después de un día particularmente difícil en el trabajo. Había recibido feedback negativo sobre un proyecto en el que había puesto mucho esfuerzo y dedicación. En lugar de tomar la crítica de manera constructiva, me hundí en un mar de pensamientos autocríticos y desmoralizantes. No soy lo suficientemente bueno, nunca lo lograré, siempre fallaré, eran las frases que resonaban en mi mente.
Las afirmaciones positivas que había estado practicando parecían insignificantes frente a la magnitud de mi autocrítica. La crisis no solo afectó mi mente, sino también mi cuerpo. Sentía una presión constante en el pecho, una señal física de la ansiedad que estaba experimentando. Las noches eran las peores, me costaba dormir, y cuando lo lograba, despertaba sintiéndome más cansado y derrotado. Cada pensamiento negativo parecía reforzar el siguiente, creando un ciclo vicioso del que no podía escapar. Mi escepticismo también aumentó durante estos momentos. Empezaba a cuestionar la efectividad de las técnicas que había estado usando. ¿Y si todo esto es solo una moda pasajera? ¿Estoy perdiendo mi tiempo y energía en algo que no va a funcionar? ¿Es realmente posible cambiar después de años de pensar de esta manera? Estos pensamientos de duda socavaban mi confianza y hacían que el cambio pareciera una meta inalcanzable. Sin embargo, en medio de esta tormenta interna, recordé las enseñanzas y consejos de los expertos que había estado siguiendo. Me di cuenta de que las crisis eran una parte natural del proceso de cambio. Enfrentar y superar estos momentos difíciles era esencial para mi crecimiento. Decidí que, en lugar de rendirme, usaría estas crisis como oportunidades para profundizar en mis prácticas y fortalecer mi resiliencia. Me apoyé en las técnicas de Byron Katie para cuestionar mis pensamientos negativos. Preguntarme, ¿es esto absolutamente cierto?, me ayudó a desafiar la veracidad de mis autocríticas. Empecé a buscar evidencia que contradecía mis pensamientos negativos, recordando mis logros y momentos de éxito. Este ejercicio me permitió ver que mis pensamientos no siempre reflejaban la realidad. También redoblé mis esfuerzos en la práctica de la gratitud. Aunque me sentía desanimado, me obligué a encontrar al menos 3 cosas por las que estar agradecido cada día. Al principio, fue difícil, pero poco a poco, esta práctica comenzó a levantar mi ánimo. Recordar las cosas buenas en mi vida, por pequeñas que fueran, me ayudó a mantener una perspectiva más equilibrada. La meditación se convirtió en un refugio durante estos momentos de crisis. Dedicar tiempo a sentarme en silencio, enfocándome en mi respiración y dejando que mis pensamientos fluyeran sin aferrarme a ellos, me proporcionó una sensación de calma y claridad. La meditación me enseñó que los pensamientos son temporales y que yo tenía el poder de elegir a cuáles darles importancia. El journaling también fue una herramienta invaluable. Escribí sobre mis miedos, mis dudas y mis frustraciones, sacándolos de mi mente y poniéndolos en papel. Este acto de escribir me permitió ver mis pensamientos con más objetividad y desarrollar un plan de acción para enfrentarlos. Documentar mi progreso, por pequeño que fuera, me ayudó a ver que, aunque los avances eran lentos, estaba moviéndome en la dirección correcta. Finalmente, busqué apoyo en mi comunidad. Compartir mis luchas con otros que estaban en el mismo camino me recordó que no estaba solo. Sus historias de superación me inspiraron y me dieron la fuerza para seguir adelante. Recibir palabras de aliento y apoyo de personas que entendían mis desafíos fue un gran consuelo. Estos momentos de crisis, aunque dolorosos, fueron fundamentales para mi transformación. Me enseñaron que el cambio verdadero no es lineal ni fácil, sino que está lleno de altibajos. Cada crisis superada me hizo más fuerte y me demostró que tenía la capacidad de cambiar mi vida. Aprendí que, aunque el camino era difícil, valía la pena cada esfuerzo. Con cada paso, me acercaba más a la persona que quería ser, y estos desafíos se convirtieron en los catalizadores de mi crecimiento personal. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar cambios. Los frutos de mi esfuerzo constante y de las prácticas diarias comenzaron a manifestarse de maneras sutiles pero significativas. Mis pensamientos negativos, que solían ser una corriente constante y agobiante, se volvieron menos frecuentes y más fáciles de manejar. Ya no me sentía atrapado por la negatividad, en lugar de eso, tenía las herramientas y la confianza para desafiar y transformar esos pensamientos. Uno de los primeros indicios de este cambio fue en mi diálogo interno. Las afirmaciones positivas que repetía diariamente comenzaron a resonar más genuinamente dentro de mí. Frases como soy capaz y merezco lo mejor ya no se sentían como palabras vacías, sino como verdades fundamentales que empezaban a arraigarse en mi conciencia. Esta nueva narrativa interna fortaleció mi autoconfianza y me ayudó a enfrentar los desafíos con una mentalidad más constructiva. La práctica de la gratitud también jugó un papel crucial en esta transformación. Al dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre lo que estaba agradecido, comencé a ver mi vida bajo una luz diferente. Las pequeñas alegrías y las bendiciones diarias, que antes pasaban desapercibidas, ahora se destacaban y me llenaban de una profunda sensación de satisfacción y contento. Este cambio de enfoque, de lo que me faltaba a lo que tenía, me infundió una sensación de abundancia y felicidad que se extendía a todos los aspectos de mi vida.
Además, mi enfoque y claridad mental mejoraron significativamente. La meditación, que inicialmente se sentía como una tarea difícil, se convirtió en un refugio de paz y tranquilidad. Me permitió calmar mi mente y observar mis pensamientos sin juzgarlos. Esta práctica me enseñó a responder a las situaciones con calma y claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Como resultado, mis niveles de estrés disminuyeron, y me sentía más en control de mis emociones y de mi vida en general. El journaling también fue una herramienta transformadora. Documentar mis pensamientos, sentimientos y progresos me permitió ver mi evolución de manera tangible. Al releer mis entradas, pude reconocer patrones de pensamiento y comportamiento y celebrar los logros y avances, por pequeños que fueran. Este proceso de autorreflexión me ayudó a mantenerme enfocado en mis objetivos y a ajustar mis estrategias según fuera necesario. La energía y la motivación que sentía eran palpables. Ya no me despertaba con una sensación de pesadez y desánimo, en su lugar, me levantaba con entusiasmo y una sensación renovada de propósito. Las tareas que antes parecían abrumadoras se volvieron manejables, y afrontaba mis responsabilidades con una actitud proactiva. Este cambio se reflejó en mi desempeño laboral, en mis relaciones y en mi bienestar general. La transformación interna también tuvo un impacto positivo en mis relaciones personales. Con una mentalidad más positiva y una mayor autoconfianza, me volví más abierto y empático con los demás. Mis interacciones se volvieron más significativas y auténticas, y mis relaciones se fortalecieron. La energía positiva que irradiaba atrajo a personas con mentalidades similares, creando un círculo de apoyo y motivación mutua. El tesoro que encontré no fue solo una mentalidad más positiva, sino una vida transformada. La perseverancia y el compromiso con mi bienestar mental y emocional me llevaron a un lugar donde me sentía verdaderamente vivo y lleno de posibilidades. Este proceso me enseñó que el verdadero cambio proviene de dentro, y que con las herramientas y el enfoque adecuados, es posible transformar incluso los patrones más arraigados. Reconocer y saborear estos cambios fue crucial. Me permitió ver que, aunque el viaje fue desafiante, cada esfuerzo valió la pena. La sensación de logro y la paz interna que sentía eran pruebas tangibles de mi crecimiento. Este tesoro, aunque intangible, fue más valioso que cualquier recompensa material. Era la confirmación de que tenía la capacidad de cambiar mi vida, y eso me llenó de una sensación profunda de empoderamiento y esperanza para el futuro. Después de 10 minutos dedicados diariamente a estas prácticas, me di cuenta de que mi perspectiva había cambiado significativamente. Al principio, el tiempo que dedicaba a estas actividades parecía insignificante frente a la magnitud de los problemas que enfrentaba. Sin embargo, al cabo de unas semanas, el impacto acumulado de esos breves momentos de reflexión y autodescubrimiento comenzó a revelarse de manera sorprendente. Mis prácticas diarias de afirmaciones positivas, gratitud, meditación y journaling, aunque breves en duración, se convirtieron en poderosos catalizadores de cambio. Cada sesión de afirmaciones positivas ayudaba a reprogramar mi mente para enfocarse en lo bueno y lo posible. La gratitud diaria cultivó un enfoque más optimista y apreciativo hacia mi vida, cambiando mi percepción de las dificultades y resaltando las bendiciones cotidianas. La meditación, al brindarme un espacio de calma, me permitió observar mis pensamientos sin dejar que me dominaran, mientras que el journaling me ofreció claridad y perspectiva sobre mi progreso y mis desafíos. El resultado de estas prácticas fue una transformación palpable en mi vida diaria. Empecé a notar que mis reacciones ante las situaciones estresantes eran diferentes. Las pequeñas irritaciones que solían desencadenar respuestas emocionales desproporcionadas ahora eran manejadas con una mayor tranquilidad y resiliencia. Esta nueva perspectiva no solo mejoró mi capacidad para manejar el estrés, sino que también me permitió abordar problemas con una mentalidad más constructiva y proactiva. La mejora en mi bienestar emocional también se reflejó en mi estado físico. Sentía menos tensión en mi cuerpo y experimentaba un aumento en mi nivel de energía. La paz interior que había cultivado a través de la meditación y la gratitud se traducía en una sensación general de relajación y equilibrio. Mis noches de sueño mejoraron, me despertaba más descansado y revitalizado, lo que a su vez influía positivamente en mi estado de ánimo durante el día. Además, mi felicidad y satisfacción personal aumentaron significativamente. Comenzaba a ver la vida con una lente más positiva, enfocándome en las oportunidades y en el crecimiento personal en lugar de en los obstáculos. Esta transformación interna se reflejaba en mi actitud hacia los demás y en la forma en que me relacionaba con ellos. Mis interacciones eran más genuinas y alegres, y noté una mejora en la calidad de mis relaciones personales y profesionales. La sensación de paz conmigo mismo era quizás el cambio más notable.
Había pasado de una constante autocrítica y duda a una autoaceptación y aprecio genuino por quien soy y por lo que he logrado. Esta paz interior no solo me brindó una mayor confianza en mis capacidades, sino que también me permitió disfrutar más plenamente de los momentos cotidianos y de las pequeñas alegrías de la vida. El impacto de estos 10 minutos diarios de dedicación fue mucho mayor de lo que había anticipado. Me di cuenta de que la consistencia en la práctica de hábitos positivos, aunque sean breves, tiene el poder de generar un cambio profundo y duradero. La clave estaba en la persistencia y en el compromiso con el proceso, y los resultados hablaron por sí mismos. Este cambio en mi perspectiva me mostró que el verdadero poder de la transformación radica en la capacidad de tomar pequeñas acciones consistentes que, con el tiempo, pueden alterar significativamente nuestra vida. Me permitió comprender que, aunque la vida pueda presentar desafíos y dificultades, siempre tengo el poder de cambiar mi enfoque y mi respuesta ante ellos. La satisfacción y el bienestar que ahora experimento son testimonio de que, a través de la dedicación y el esfuerzo consciente, es posible alcanzar una vida más plena y satisfactoria. Volví a mi rutina diaria, pero esta vez con una nueva herramienta poderosa en mi arsenal, la capacidad de cambiar mi lenguaje interno de negativo a positivo. Este regreso a la normalidad no fue simplemente una vuelta a la rutina habitual, fue una reintegración con una perspectiva transformada y habilidades renovadas que alteraron fundamentalmente mi experiencia diaria. Al regresar a mis actividades cotidianas, el cambio más notable fue mi nueva capacidad para enfrentar los desafíos con una mentalidad distinta. Los problemas y las tensiones diarias, que solían parecer abrumadores y desalentadores, ahora eran abordados desde un ángulo de optimismo y resolución. La habilidad de cambiar mi lenguaje interno me permitió enfrentar situaciones difíciles con una actitud de confianza y calma, en lugar de dejar que el estrés y la negatividad se apoderaran de mí. Un ejemplo claro de esta transformación fue en mi entorno laboral. Las tareas que antes me parecían interminables y agotadoras ahora se convirtieron en oportunidades para aplicar mis nuevas estrategias de pensamiento positivo. Cuando surgían problemas, en lugar de enfocarme en lo que podría salir mal, me centraba en las soluciones posibles y en lo que podía aprender de la situación. Esta actitud no solo mejoró mi desempeño, sino que también me ayudó a mantener una perspectiva equilibrada y productiva. Mis interacciones con los demás también se beneficiaron de este cambio. La forma en que me comunicaba con amigos, familiares y colegas reflejaba mi renovada mentalidad positiva. Era más consciente de las palabras que usaba y de cómo éstas influían en las personas que me rodeaban. Al adoptar un lenguaje más positivo y alentador, no solo mejoré mis relaciones, sino que también contribuí a crear un ambiente más positivo y colaborativo en mi entorno. La capacidad de cambiar mi diálogo interno también tuvo un impacto profundo en mi bienestar emocional. Aunque enfrentaba desafíos y contratiempos, mi nueva perspectiva me permitió ver estas situaciones como parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. En lugar de sentirme derrotado por las dificultades, las abordaba con una mentalidad de resiliencia y adaptabilidad. Esto no solo redujo mi nivel de estrés, sino que también me permitió mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles. Además, esta nueva herramienta me ayudó a mantener una autoaceptación más sólida. Mi capacidad para reformular pensamientos negativos y enfocarme en lo positivo me permitió desarrollar una mayor apreciación por mis logros y fortalezas. La autoaceptación y el aprecio por mi propio progreso se convirtieron en pilares de mi bienestar personal. Ya no era mi crítico más severo, sino mi mayor aliado en el camino hacia el crecimiento personal. La transformación interna también se reflejaba en mi motivación. La confianza en mi capacidad para cambiar mi lenguaje interno me dio una mayor determinación para perseguir mis objetivos y enfrentar mis metas con una actitud de éxito. Este cambio de perspectiva me impulsó a establecer nuevos desafíos y a trabajar hacia ellos con una renovada energía y entusiasmo. Regresar a mi rutina diaria con esta herramienta poderosa significaba que no solo había aprendido a manejar mi mente de manera más efectiva, sino que también había integrado estas habilidades en mi vida cotidiana. El proceso de cambiar mi lenguaje interno se convirtió en una práctica continua y natural. Cada vez que surgían pensamientos negativos, los abordaba de inmediato, utilizando las técnicas que había aprendido para transformarlos en oportunidades de crecimiento. En resumen, el regreso a mi rutina diaria con la capacidad de cambiar mi lenguaje interno fue como reescribir el guión de mi vida. La herramienta que había adquirido se convirtió en un recurso invaluable que me permitió enfrentar la vida con una nueva perspectiva y un mayor sentido de control. La transformación no solo fue evidente en cómo abordaba los desafíos y las interacciones, sino también en cómo percibía y experimentaba mi propia vida.
Este regreso, con un nuevo enfoque mental, me permitió vivir de manera más auténtica y satisfactoria, demostrando que el verdadero poder del cambio radica en nuestra capacidad para alterar la forma en que pensamos y nos relacionamos con el mundo. Mi nueva vida está llena de positividad y optimismo, una transformación profunda que ha permeado cada aspecto de mi existencia. Lo que antes era un ciclo interminable de autocrítica y desánimo se ha convertido en un continuo flujo de energía positiva y oportunidades. Esta metamorfosis no solo ha alterado mi manera de pensar, sino que ha redefinido mi forma de vivir y experimentar el mundo que me rodea. La base de esta nueva vida es la transformación de mi mentalidad. Al adoptar un enfoque más positivo, he aprendido a ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. Esta nueva perspectiva me ha permitido enfrentar situaciones difíciles con una actitud constructiva, buscando soluciones y aprendiendo de cada experiencia en lugar de quedarme atrapado en la frustración. Cada desafío se convierte en un peldaño hacia un mayor entendimiento y desarrollo personal. Esta transformación mental ha tenido un impacto tangible en mi vida diaria. Las rutinas que antes me resultaban monótonas y abrumadoras ahora se viven con una renovada energía y entusiasmo. He aprendido a encontrar gratitud en las pequeñas cosas y a celebrar los logros, grandes y pequeños, con una auténtica alegría. Las actividades que antes me causaban estrés, como el trabajo o las responsabilidades diarias, ahora son abordadas con una mentalidad de oportunidad, lo que no solo mejora mi eficiencia, sino también mi satisfacción personal. Las relaciones interpersonales también han florecido en este nuevo entorno de positividad. Mi enfoque renovado ha fortalecido mis conexiones con los demás, ya que la forma en que interactúo está influenciada por un lenguaje más amable y alentador. La empatía y el apoyo que ofrezco a mis amigos y seres queridos se reflejan en la calidad de nuestras interacciones. He descubierto que mi actitud positiva no solo mejora mi propio bienestar, sino que también contagia a quienes me rodean, creando un círculo de apoyo mutuo y colaboración. El optimismo también ha abierto nuevas puertas y posibilidades en mi vida. Con una mentalidad que busca el bien en cada situación, me he aventurado a probar cosas nuevas y a explorar oportunidades que antes me parecían fuera de alcance. Esta actitud me ha llevado a embarcarme en proyectos personales y profesionales con una confianza renovada, impulsándome a asumir riesgos calculados y a perseguir mis pasiones con mayor determinación. A nivel personal, he cultivado una profunda autoaceptación y aprecio por mi propio viaje. La transformación en mi forma de pensar ha sido un proceso de autodescubrimiento y autoafirmación. He aprendido a valorar mis fortalezas y a aceptar mis imperfecciones, entendiendo que ambas son partes esenciales de mi identidad. Esta autoaceptación me ha permitido vivir auténticamente y abrazar mi vida con una sensación de plenitud y propósito. El impacto de este cambio en mi vida también se refleja en mi bienestar general. La reducción del estrés y la ansiedad, facilitada por mi enfoque positivo, ha contribuido a una mejor salud física y emocional. Mi capacidad para manejar el estrés de manera efectiva me ha permitido mantener un equilibrio saludable y disfrutar de una mayor paz interior. La felicidad que experimento en mi vida cotidiana es una prueba del poder transformador del pensamiento positivo. En resumen, mi nueva vida, construida sobre una base de positividad y optimismo, representa una profunda evolución en mi manera de pensar y vivir. Esta transformación ha mejorado todos los aspectos de mi existencia, desde cómo enfrento los desafíos hasta cómo me relaciono con los demás y conmigo mismo. La actitud positiva que he adoptado no solo ha revitalizado mi vida, sino que también ha creado un entorno más enriquecedor y lleno de posibilidades. Vivir con esta mentalidad renovada me ha permitido experimentar una vida más rica y significativa, demostrando que el verdadero poder del cambio reside en nuestra capacidad para alterar la forma en que percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. Al final, lo que aprendí es que todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida simplemente cambiando nuestro lenguaje interno. Esta revelación fue un descubrimiento poderoso y liberador. Lo que inicialmente parecía un pequeño ajuste en mi rutina diaria se reveló como una herramienta transformadora capaz de redefinir completamente mi experiencia de vida. Lo fundamental de este proceso es que el lenguaje interno no es solo un reflejo de nuestros pensamientos, sino también una fuerza activa que moldea nuestra realidad. Las palabras que usamos para hablar con nosotros mismos tienen el poder de influir en cómo percibimos nuestras circunstancias, cómo enfrentamos los desafíos y cómo nos relacionamos con el mundo. Este entendimiento cambió mi perspectiva sobre la importancia del diálogo interno y cómo, al ajustarlo, podemos crear un impacto positivo significativo en nuestras vidas. Al adoptar una práctica diaria de afirmaciones positivas, gratitud y reflexión consciente, me di cuenta de que estos breves momentos dedicados a mi bienestar mental tenían efectos acumulativos profundos.
No se trata de cambiar instantáneamente todos los aspectos de nuestra vida, sino de hacer ajustes pequeños pero consistentes en nuestra forma de pensar. Este enfoque gradual y continuo permite que el cambio se integre de manera más natural y duradera en nuestra vida cotidiana. La clave de este proceso es la constancia. Al comprometerse a dedicar solo 10 minutos al día a estas prácticas, podemos construir un nuevo patrón mental que refuerza la positividad y el optimismo. Este compromiso diario no requiere horas interminables ni un esfuerzo monumental, sino simplemente una decisión consciente de invertir en nuestro propio bienestar. La simplicidad y accesibilidad de este enfoque hacen que sea una herramienta que todos podamos incorporar en nuestras vidas, independientemente de nuestras circunstancias. Te invito a que lo pruebes. No necesitas esperar a que todo esté perfecto o a que las condiciones sean ideales. Comienza hoy mismo, con solo unos minutos al día, y observa cómo tu perspectiva comienza a cambiar. Este pequeño ajuste en tu rutina diaria puede desencadenar una serie de transformaciones en tu vida. La práctica constante de hablar contigo mismo con amabilidad, aliento y positividad te permitirá desarrollar una mentalidad más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío con una actitud constructiva. Recuerda, las palabras que utilizas para hablar contigo mismo son las que moldean tu realidad. Son las semillas que siembras en tu mente y que eventualmente florecerán en tus experiencias y en tu vida. Si elige palabras de aliento, de posibilidad y de aceptación, estarás construyendo una base sólida para una vida más positiva y satisfactoria. La forma en que te hablas a ti mismo tiene un impacto profundo en tu bienestar emocional y en cómo experimentas el mundo. Haz que tus palabras sean positivas. Habla contigo mismo como lo harías con un querido amigo o mentor, con compasión y apoyo incondicional. Cultiva un diálogo interno que te impulse hacia adelante, que te celebre en tus éxitos y que te ofrezca consuelo en los momentos difíciles. Esta práctica te permitirá crear una realidad en la que te sientas empoderado, motivado y en paz contigo mismo. En conclusión, el poder de cambiar nuestra vida mediante el cambio de nuestro lenguaje interno es una herramienta accesible y efectiva que todos podemos utilizar. La transformación no requiere grandes gestos, sino una dedicación diaria a la práctica de pensamientos positivos y constructivos. Al adoptar esta mentalidad, no solo estarás moldeando tu realidad, sino que estarás creando una vida más rica, significativa y llena de posibilidades. Empieza hoy, y deja que el poder de tus palabras transforme tu vida para mejor.